Muy bien, voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, y voy a leer un verso, pero vamos a trabajar un poquito con esta sección del capítulo que va desde el verso 17 hasta el verso 30, y tiene que ver con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 19, verso 30. Dice en nuestras Biblias: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Señor, estos son momentos solemnes que nos llevan, Señor, la mente y el corazón a aquellos momentos fatídicos, pero al mismo tiempo algo que contradice, y es que en ese momento se estaba efectuando la redención de los hombres, y por lo tanto un evento para regocijarse. Ayúdanos a contemplar el propósito de esa obra cuando dijiste: consumado es, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta predicación es Dando la gloria de Dios al Padre, y es importante esto que vamos a mirar. Quiero que me presten mucha atención, porque la predicación en los últimos años ha ido perdiendo el enfoque acerca de la centralidad de Dios. La centralidad de Dios en el tema de la predicación, la centralidad de Dios en lo que es el gobierno y la dirección de la Iglesia de Cristo en el siglo XXI. Y muchas veces el gobierno de Dios en la vida de cada cristiano. Yo siempre insisto que nosotros, la Iglesia, somos la suma de la vida consagrada de cada cristiano. No nos olvidemos que la Iglesia de Cristo no es un edificio de cemento y arena, sino que es o está constituida por aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús, y formamos ahora esta fraternidad, este pueblo de Dios, que juntos somos testigos de Cristo al mundo, y luego nos unimos para adorar, exaltar a nuestro bendito Dios. A menudo pensamos que lo que Cristo hizo en la cruz tiene que ver con nuestras personas, que todo el plan de Dios de las edades tuvo como centro o como enfoque la salvación de los hombres. Y sí es cierto, no me malentiendan, definitivamente que Dios tuvo un plan de salvación para el hombre que estaba perdido, y todo esto nos devuelve allá antes de que el tiempo fuera, cuando en la perfecta economía trinitaria Dios hacía sus planes. Y claro, muchas veces acá en el ámbito de la teología tratamos de poner un punto de inicio cuando Dios entró en conversación con las personas de la Trinidad y trazaron ese plan. Pero es una cosa que, pienso yo, nos mete en un terreno filosófico más que teológico, de meras especulaciones, y tenemos que aprender, pienso yo, a ceder cuando los misterios y los secretos de Dios son eso, y no meternos a querer explorar lo que Dios no ha revelado. Así que, cómo Dios diseñó este plan allá antes de que el mundo fuera, es algo que la Escritura no nos dice. Lo que dice es que Dios hizo todo el plan antes de la creación, y hasta ahí llegamos. Entonces tenemos que tener ese sentido de reverencia al silencio divino en estas cosas. Pero claro, no quiere decir que Dios no tenía en mente la salvación del hombre, porque nosotros los cristianos somos evidencia de que realmente Dios envió a su Hijo Jesucristo, como estábamos mostrando ahora en la Santa Cena, para salvación de nuestras vidas. Así que, si bien es cierto que la salvación envuelve
el rescate de un hombre perdido. Sin embargo, lo hizo teniendo en mente a Dios y no a nosotros. Y esto vamos a elaborarlo para abrirle los ojos y que caigamos de rodilla para dar exaltación y gloria a Dios en lugar de estar pensando, como sucede muchas veces en la teología y predicación contemporánea, que está toda centrada en el hombre en lugar de la exaltación de Dios. O sea que hoy pensamos que todo lo que Dios hace, lo hace por y para el hombre. Y eso es algo que tenemos que empezar a revisarlo, porque eso no es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Y se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar con las Escrituras. Así que Biblia en mano, vamos a trabajar un poco. La frase consumado es, noten ahí en ese versículo 30, en realidad se traduce de una sola palabra. La palabra es tetelesté, o tetelestai se escribe tetelestai, pero es tetelesté, es la pronunciación. Y quiere decir más o menos en nuestro idioma español, el término final o llevar a su conclusión una obra dada. Así que lo que el Señor Jesucristo está expresando con esa palabra, esa última palabra en la cruz, es: Dios Padre, he terminado, he llevado a su punto final la obra que tú me diste que hiciese. En otras palabras, cuando Jesús está diciendo consumado es, está indicando que no quedó en el tintero ninguna obra que no llegase a su punto final. O sea que lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, lo cumplió desde el principio hasta el final. Nada quedó fuera de ese perímetro, nada quedó fuera del cumplimiento de ese plan extraordinario que tiene consecuencias, por supuesto, eternas para todos los hombres. Esa frase es en realidad una reafirmación de lo que el Señor Jesucristo ya había pronunciado, y que Juan tomó nota de eso, en el capítulo 17. Del capítulo, para darles un poquito de contexto, en el capítulo 14 al capítulo 17, Juan va a registrar el último discurso, a ver si lo pongo en esos términos, o el último sermón de despedida a sus discípulos. Y en el capítulo 7 tenemos a Jesús haciendo una oración, fíjense ahí en sus Biblias, una oración, qué sé yo, de tipo pastoral, si se quiere. Y lo que va a indicar en el versículo 4, observen allí, dice: yo te he glorificado en la tierra. Y noten la segunda parte del verso, donde dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Lo ven eso? Jesucristo dice: consumado es. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que ha llevado al punto final Jesús? Bueno, Jesús en su oración, unos capítulos atrás, nos está diciendo que lo que vino es a llevar a su punto final la obra que Dios, el Padre, le dio o le comisionó que hiciese. Anteriormente, y esto otra vez lo registra el evangelista Juan, y tomen en nota, esto es importante, de que Juan está escribiendo estas cosas después que todo esto sucedió. O sea que después que Jesús murió, resucitó y ascendió al Padre, Juan comienza a escribir a la gente para que, nos dice al final, podamos creer que Jesucristo es el Salvador, ¿no es cierto? Así que bueno, nos dice allá en el capítulo 4, verso 34, el incidente tiene que ver con aquel encuentro con una mujer de Samaria que salió a buscar agua al pozo. Los discípulos salieron a ver si conseguían algo para alimentarse, y comenzó un diálogo entre Jesús y aquella mujer. Los samaritanos y los judíos tenían ciertos problemitas, había una fricción de orden étnico entre estos dos grupos. Y bueno, la señora, en fin, no llevaba una vida muy decente, que digamos. Y esta señora salió a buscar agua, se encontró con Jesús y tuvieron una conversación muy interesante. Y en ese pasaje bíblico, entonces Jesús le va a decir, vinieron los discípulos otra vez con la comida diciéndole al Señor que no comes, a ver, tienes que comer algo. Y Jesús dice, mi comida es que, escucha, haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Toma nota cómo el Espíritu de revelación o el Espíritu Santo está dirigiendo a este hombre, después de todos estos eventos, a tomar nota de esos detalles. Acá tenemos una especie de beta en el pensamiento juanino, donde nos da una orientación de qué es lo que el Señor Jesucristo llevó a cabo.
Y notamos esta insistencia, tenemos en el capítulo 1, verso 14 también, donde Jesucristo dijo que vino, vimos en él la gloria como del Padre, y en fin, va introduciendo a Jesucristo, al Verbo, al mundo. ¿Pero con qué propósito? Bueno, llevar a cabo esa obra que el Padre le dio que él hiciese. Es notable que las Escrituras describen que mientras Jesús llevaba a cabo una obra determinada por el Padre, al mismo tiempo los hombres eran responsables llevando a cabo sus propias obras. Obras que, en definitiva, se levanta una chusma y vemos en todo el capítulo 19 el proceso del Calvario, cuando Jesucristo va a ser clavado en una cruz. Y entonces vamos a mirar qué obra hizo Jesús, que le envió a hacer el Padre. Y la primera cosa es cargar el pecado de todos nosotros. Cargar sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Y te pido que vuelvas otra vez al capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Verso 1, observen que dice, y él, se está refiriendo a Jesucristo, dice, cargando la cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Ahora, lo que la gente veía, tratemos de mentalmente ponernos en el cuadro que tenemos acá. ¿Qué veía la gente en todo este proceso? Bueno, lo que veían es simplemente un hombre cargando una cruz de madera. Y sin embargo, lo que nos dicen las Escrituras es que Dios, en cambio, lo que estaba haciendo era que Jesucristo cargara el pecado de todos nosotros. Así que hay una perspectiva diferente de lo que ven los hombres y cómo interpretan los hechos de la historia a lo que Dios revela llevando a cabo sus planes. Otra vez, la gente ve a un hombre que va cargando una cruz y va al patíbulo, juzgado por, qué sé yo, lo que sea, ¿no es cierto? Y luego tenemos a Dios que nos revela por su palabra que en realidad lo que está llevando sobre sus hombros no es un poste, sino que está cargando los pecados de aquellas personas que merecen condenación eterna, y por la compasión divina se les ofrece la salvación eterna. Allá 700, el siglo VIII más o menos, antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías va a decir, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Te das cuenta que Dios no ve un poste, sino el pecado de todos nosotros descargados sobre el Señor. Claro, Isaías en el capítulo 53, verso 6 está esa cita, ahí tenemos un pasaje de orden mesiánico que está hablando de lo porvenir. Hoy es historia, pero es algo que el Señor estaba anunciando que iba a suceder en tiempos futuros. Pasado todo esto, el apóstol San Pedro, siglos después, va a escribir, otra vez después de la resurrección y exaltación de Cristo, en Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Te das cuenta entonces que en el capítulo 19, versículo 1, lo que la gente veía era un hombre llevando un poste. Simplemente un hombre llevando una cruz. Lo mismo que los hombres en la actualidad, ¿no? Hoy, cuando miramos al Cristo histórico, lo que vemos es un hombre que fue al patíbulo, prácticamente sufrió por la dictadura romana, acusado de sedición en la sociedad de ese tiempo, o rebelión, y entonces lo que hicieron es darle con todo a ese pobre hombre. Y eso es lo que vemos en la sociedad actual, más o menos lo mismo que veía aquella gente. Un hombre llevando una cruz, un hombre siendo castigado por la jurisprudencia romana. Pero en realidad lo que vemos entonces es un hombre que va cargando los pecados de cada uno de nosotros. Y ¿saben una cosa? Solamente la obra de Dios en el corazón de la gente nos hace ver esto que nos dicen las Escrituras. Si Dios no nos abre los ojos del entendimiento, nunca vamos a ver a Cristo llevando nuestros pecados. Lo que vamos a ver es un Cristo, un Jesús, mejor dicho. Cristo no, porque la palabra Cristo o Christos en el original quiere decir el ungido.
Pero lo que vamos a ver es a un tal Jesús que pasó hace 2000 años y que llevaba un poste de madera sobre sus hombros y luego fue clavado en ese lugar geográfico que denominan acá el Gólgota. Y un ejemplo de esto que estoy diciendo lo tenemos en los dos malhechores que dice allí fueron colgados a la izquierda y a la derecha del Señor Jesucristo. Dice allí, verso 18, crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Así que tenemos dos personajes. Lucas, sin embargo, creo que en el capítulo 18 va a hacer una distinción de actitud entre estos dos individuos y que en un sentido representa, es una alegoría de todos los hombres, la actitud que tenemos frente a Cristo. Hay uno de los malhechores que está despotricando, incluso desafiando a Jesús si es realmente lo que dice ser, de bajar de la cruz y sacarnos a nosotros del lío en el que estamos. Y el otro, en cambio, llegó a comprender y aceptar que merecía esa cruz, pero el que estaba en el medio, Jesús, de ninguna manera. Y comienza a reprender al otro hombre. Y luego le pide al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una actitud totalmente polarizada entre un individuo y el otro. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué es lo que sucedió entre estos dos hombres? Bueno, otra vez, la operación de la gracia de Dios despertando en el corazón de ese malhechor, de ese delincuente que está muriendo por sus pecados. Llegó a tener la comprensión de quién es este que está allí en el medio. Uno repudia. Uno despotrica, uno trata de ver cómo le saca punta a la situación. El otro se echa a la misericordia del Señor diciendo, acuérdate de mí, por favor. No que merezco que te acuerdes, pero se lanza la compasión y entonces vemos la diferencia de perspectiva entre uno y otro. Y sabes una cosa, hoy día, y esto es algo triste, pero mucha gente está representada por ese individuo al lado del Señor que despotrica, critica, mira simplemente un hombre llevando un madero a la cruz o al Calvario. Y hay otros que entonces lo que ven realmente es aquel que lleva nuestros pecados. Si Dios no nos abre los ojos, si no despierta nuestro espíritu, es imposible ver la realidad espiritual y el peligro que corremos cuando cerramos el corazón a esta revelación divina de que Cristo no vino para morir en un poste, sino que vino para que tú no tengas que morir y darte la salvación y la vida eterna. Ahora bien, la segunda cosa que notamos es que Jesucristo vino para producir la ofensa y distinguir entre la actitud de unos hombres y otros. Ahí en el versículo 19 al 22 tenemos, lo voy a leer porque esto vale la pena, dice, escribió también Pilato, que era, digamos, el representante de Roma, en ese entonces, dice un título que puso sobre la cruz. Ya Jesús está clavado y el título decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo escribió en los 3 idiomas populares en ese entonces. Estaba el idioma imperial, que es el latín, el idioma común, el inglés del tiempo de hoy, por ejemplo, el idioma internacional del negocio, que era el griego, y el arameo, ¿no es cierto?, que era el idioma común de esta región. Dice, muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos. ¿Por qué no? Dice, sino que él dijo ser Rey de los Judíos. Pilato dijo, lo que escribí, eso es, así se queda. Ahora, tomen nota, qué interesante el detalle, ¿no es cierto? Porque este es el título que declara ahí en el versículo 20 que puso Pilato, este es el Rey de los Judíos, es la verdad. Probablemente Pilato no era consciente de lo que estaba haciendo, pero lo que este señor puso arriba de la cruz era la verdad, que atestiguaba al mundo entero que este es el Rey de los Judíos. Y tenemos que pensar, tenemos que verlo desde un punto de vista hebraico, porque para nosotros podríamos decir hoy, bueno, el Rey de los Judíos no tiene nada que ver con nosotros acá en Canadá. Pero en aquel entonces hablar del Rey de los Judíos era hablar de aquel Mesías que venía a gobernar el mundo entero, aquel que iba a ser el coronado del Señor. El Rey de los Judíos porque venía de Israel y gobernaba en Israel, pero a todo el mundo. Cuando dice entonces el Rey de los Judíos, está diciendo que aún Roma está sometida a este rey.
Nosotros perdemos de vista ese detalle porque, en fin, ya usamos los términos actuales. Recuerden que esto es una traducción, lo que tenemos, de la lengua original. Perdemos muchas veces ese concepto o esa visión cultural, ese hebraísmo, esa manera de pensar o idiosincrasia cuando leemos estas cosas que era propia del pueblo. Ahora, es muy interesante porque Pilato había tenido, mirando un poquito para atrás, una conversación con Jesús privada. Y entonces Pilato le va a decir, ahí en el capítulo 18, versos 37 al 38, le va a decir a Jesucristo, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ahí lo tienen en el capítulo 18. Dice Jesús a Pilato, luego, ¿eres tú rey? Le dijo Pilato. Jesús dice, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Irónicamente, este hombre que preguntó qué es la verdad, la está poniendo sobre la cruz diciendo, este es el rey de los judíos. Así que declara la verdad, usando, yo pienso, acá tal vez entra en juego la providencia divina, usando a Pilato, usando la voluntad humana para hacer la voluntad de Dios en última instancia. Un tema que da mucho para hablar, ¿no es cierto? El papel de la responsabilidad, o la tensión que hay entre la responsabilidad humana o la acción humana y la soberanía divina llevando a cabo sus propósitos. Ahora, noten ustedes que en el versículo 14 dice, he aquí vuestro rey. No dice el rey o mi rey. ¿Se dieron cuenta? Él simplemente está reconociendo algo, y es que este es el rey de los judíos. Pero lo lamentable del cuadro es que este señor, debido a que, otra vez, no sé por qué, pero no opera Dios abriéndole los ojos para entender esta verdad que él preguntaba, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo me defines la verdad? Y la tenía allí delante suyo. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad encarnada, la tenía allí delante suyo, pero sus ojos no la pudieron contemplar. Es una lástima que mucha gente reconoce a Jesús como rey, pero no sirve eso. Hay que reconocerlo como mi rey. Y esto es un punto que hoy la iglesia le tiene que entrar, porque no podemos predicar el evangelio si no estamos convencidos de esta verdad teológica. Jesús no es simplemente el rey, pero tiene que ser el rey de nuestras vidas, mi rey y salvador, no simplemente un rey. Hay muchos reyes que gobiernan, pero ninguno se compara con el reinado, la regencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que no basta con reconocer a Cristo como rey, sino que tenemos que aceptarlo, reconocerlo y en fin, recibirlo como nuestro rey, nuestro Señor y también obviamente nuestro Salvador. Los hombres reaccionan ante esta verdad, no les gusta, y tal es así que separan lo que Cristo es de lo que ellos dicen. Noten qué interesante, porque los judíos dicen, mira, ¿sabes qué? Él dijo que es el rey de los judíos. Nosotros decimos que no es el rey de los judíos. En cambio, el problema acá es que ellos decían que este no es el Cristo, cuando en la realidad Él era el rey de los judíos. Así que acá no interesa la opinión de la gente. No interesa que tú digas, bueno, Jesucristo dijo estas cosas. Y que te convenzas a ti mismo que tu conclusión racional es la que apunta a la verdad. En este caso estos hombres dijeron, él dijo, pero en realidad eran ellos los que estaban equivocados. Lo que ellos estaban era diciendo algo que no congeniaba con la verdad. Y por eso es que Pilato, otra vez insisto en esto, tal vez está envuelta la providencia divina, le dijo, lo que escribí, eso se queda. Y lo que quedó para el eco de la historia, para la posteridad, es la realidad contundente y final de que Jesucristo es el Rey. Y no un simple dicho, un mito, un invento de cierto grupo generacional que nos quiere convencer después de 21 siglos que hubo un hombre que se dijo ser tal cosa pero nunca lo fue. No, Jesucristo es lo que es. ¿Qué lugar ocupas en esa figura? ¿Estás aceptando a Jesús como tu rey
¿O estás en esa actitud mental de decir, bueno, Jesús dijo o los hombres dijeron, pero yo no acepto esa revelación? Bueno, ahí es un asunto que tenemos que revisar y ver qué conclusión sacamos, porque podemos terminar entonces jugando a los dados con nuestra salvación o destino eterno. Había unos soldados ahí a los pies de la cruz, nos dice ahí en el capítulo 19, fíjense ahí ustedes, verso 23 en adelante, que decidieron allí apostar. Esto era una costumbre de los soldados romanos. No había sastrerías como tenemos ahora en estas naciones capitalistas, donde usted va y encuentra un negocio en cada esquina. Lo que sucede con Jesucristo es que había una túnica que era de una sola tela. Y entonces, en lugar de partirla y agarrarse un pedazo de retazo cada uno, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? En lugar de partir esto en 4, vamos a jugar a los dados, vamos a jugar a la fortuna y a ver quién se lleva el artículo entero. Y ahí estaban, debajo de la cruz. Miren qué ironía, un hombre que está en la cruz reconociendo y pidiéndole al Señor, acuérdate de mí. El otro que despotrica contra el Señor, y abajo de la cruz tenemos otra vez un ejemplo de la sociedad, gente que está jugando a la lotería. Y en realidad lo que estaban haciendo estos hombres sin entender es que estaban tirando los dados jugándose el destino eterno, no un simple manto que vestía este reo. Y sabes una cosa, hoy en el siglo XXI todavía la gente sigue jugando dentro y fuera de la iglesia una lotería con la vida eterna. Y déjame decirte en el nombre de Cristo, no juegues con tu destino eterno. No vas a ganar jamás. Si tú le das la espalda al Señor Jesucristo como estaba haciendo esta sociedad, vas a terminar en una condenación justa de parte de un Dios justo. El Señor vino para salvarnos. Esto no es un juego de loterías. Esto es algo serio, grave y urgente. Y el Señor vino a dar la vida para que tú no tengas que dar tu vida por tus pecados y de esa manera recibir la salvación de parte suya. Y bueno, entonces, ahora sí, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo nos dice allí que termina consumando la obra que Dios le había dado, y nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo llevó a cabo? ¿Cuál es la consumación de la obra? Y otra vez tenemos que ir al capítulo 17 de Juan. Y vamos a observar que el centro de la obra de Cristo no somos nosotros. Estamos desenfocados. Nosotros somos parte de esa obra de Dios, pero la obra de Dios es mucho más grande. Nota otra vez en el capítulo 17, versículo 4, y ahora sí nos quedamos un momento allí, que dice este hombre en el verso 4, otra vez, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y acá hay 3 cosas importantes que dice Jesús en esas palabras. 1, la obra fue dada por el Padre, no fue determinada por los hombres. No fue Pilato, no fueron los judíos. Dios determinó que Jesucristo terminaría su vida en la cruz, dando la vida por nosotros. Otra vez, insisto en esto, para que no se malentienda, no significa que esto exonera la responsabilidad humana. Pablo, cuando hace su primer discurso en el libro de los Hechos, indica, ¿no es cierto?, que los hombres fueron los que entregaron a Jesús y lo mataron, pero luego dice, y esto es algo que se pasa a menudo de largo, y es por determinado consejo de Dios, que predestinó todo lo que está sucediendo. La palabra predestinar hoy es mala palabra, le pone los pelos de punta a la gente. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que nos dice la Biblia. No interesa lo que usted piense. Acá se trata de lo que dice el Señor. Otra vez, hay una tensión entre la responsabilidad o la acción humana, pero la determinación divina. Y acá, otra vez, Jesús en su oración, y tenemos al Dios encarnado y al Dios Padre, y le dice el Señor a su Padre que es Él el que lo envió para terminar la obra en la cruz del Calvario. Jesús nació al mundo para morir en una cruz. La segunda cosa es que la obra debía llegar a su punto final. No podía quedar a mitad de camino. A veces se especula qué hubiese sucedido si Cristo no hubiese muerto en la cruz, qué hubiese sucedido si a Jesucristo cuando lo querían coronar rey lo hubiesen coronado, y empezamos en una serie de especulaciones sin sentido que no nos llevan a ningún lado. Y la Biblia no es para que entremos en especulaciones, sino para decirnos o declararnos verdades objetivas.
Y lo que dice el Señor es que Él vino para llevar a cabo la obra hasta su punto final. Otra vez dice ahí en el verso 4, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. La llevé a su punto final. Por eso al final en la cruz dice, consumado es. Nada quedó pendiente con el Señor Jesucristo en lo tocante a nuestra salvación. Y número 3, la obra fue encomendada exclusivamente a la persona del Hijo. No a los ángeles que no cayeron, mucho menos a los hombres que no tienen méritos para zafar del juicio eterno. El único que podía llevar a cabo esa obra hasta el punto final es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue esa obra que llevó a su punto final? No fue salvarte a ti o a mí, sino glorificar a Dios el Padre. Esto es muy importante que lo entendemos porque muchas veces, otra vez, insisto, tenemos esta tendencia de decir yo soy el centro de atención de Dios. Yo soy lo último, el cumplimiento de todos los planes y proyectos de Dios. No, Señor, no. Eso es egocéntrico, es soberbio, eso es lo que ha manchado la predicación y la teología de púlpito en estos días. No, Señor, nosotros la salvación de tu vida y la mía la llevó a cabo para glorificarse, para que podamos exaltar a Dios por haber resuelto algo que el hombre no merecía recibir. Él es el centro de la salvación. Cuando Jesucristo dijo consumado es, lo que estaba haciendo era llevándole la gloria a ese Dios que diseñó un plan perfecto de salvación. A veces me preguntan a mí, Pastor, ¿qué hubiese pasado si el hombre no hubiese pecado en el huerto del Edén, por ejemplo? Viviríamos, imagínense, en un mundo idílico donde todo sería perfecto. No habría maldad, viviríamos todo fenómeno. Y está bien, es muy lindo soñar con la utopía, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Dios permitió e injertó en todo su diseño el plan de la caída para que su nombre sea glorificado. ¿Sabes una cosa que nosotros no conoceríamos de la gracia de Dios si no hubiese habido pecado en este mundo? No podríamos haber entendido lo que es la compasión y la misericordia de un Dios todo santo y todo justo hacia criaturas que no lo merecen. Hubiésemos apreciado cualidades de Dios, por supuesto, al tener una perfecta relación con Él, pero nunca hubiésemos podido entender lo que ahora llegamos a entender por la presencia del pecado en la creación de Dios. Y justamente cuando despertamos a la realidad que un Dios de compasión y de misericordia envió a su Hijo que no merecía morir en mi lugar, y que ese Cristo asumió los dolores de la cruz para salvarnos a nosotros, que ahora descolla la gloria de ese Dios. Y podemos caer de rodillas para decirle gracias. Gracias por haberme salvado. Gracias porque, Señor, yo merecía la condenación eterna y sin embargo, sin merecerlo, viniste a buscarme para ofrecerme gratuitamente esa salvación en Cristo Jesús. Decíamos en la escuela dominical que el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios erradicando todo concepto de colaboración humana en el tema de la salvación. Y lo hace, Dios lo diseñó de esa manera para que solamente Él sea el que se lleve la gloria. Entonces lo que tenemos que comenzar a hacer, hermanos, es entender que la salvación no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Y Dios te salvó a ti y me salvó a mí por gracia, no por obras, para que nosotros glorifiquemos a Dios. Tú no eres el punto final, no eres la punta de la pirámide. No es tú el que vas a ser glorificado. Dios no hizo eso pensando en nosotros en la escala de valores, sino en Dios como la escala de valores. Y nosotros somos una de esas tantas cosas que hizo Dios en esta historia para glorificar su nombre. La Biblia nos dice que eventualmente, por ejemplo, a sus hijos, Dios los va, no sé cómo va a ser este asunto, pero dice que va a transformar nuestros cuerpos. Los va a levantar del sepulcro, los que ya hayan partido, y les va a dar cuerpos glorificados. Eso es algo que todavía no se llevó a cabo. Va a suceder. Bueno, pero ¿por qué va a hacer eso Dios? Porque es para su gloria.
¿Por qué Dios nos va a insertar en la casa, en el cielo, en su presencia? Bueno, va a ser para que le demos gloria. Los ángeles, como vimos en la predicación pasada, que se movían alrededor del trono de Dios, que estaba sentado en gloria, dice que lo que hacían era declarar la santidad, la gloria de ese Dios, una gloria transparente. Todo lo que Dios hizo, la creación, el tema del pecado, la salvación del hombre, la preservación del hombre, eventualmente insertarlo en el cielo. Todo lo que Dios hizo de principio a fin, no es el punto final, no somos nosotros, sino su sola gloria. Y hasta que no entendamos eso, le vamos a estar robando el honor que se le debe a Dios. Nosotros debemos honrar a Dios. Dios es el centro de la predicación. Dios es el centro del cristianismo. Dios es el centro de la historia. Dios es el único en la eternidad. Y a Él es a quien le debemos la sola gloria. Cuando la iglesia comience, vuelva otra vez a estas bases, entonces vamos a entender lo que significa consumado es. Y podremos entonces adorar a Dios como corresponde, o caer en los errores que cometieron la generación que crucificó a Cristo Jesús, que simplemente veían a un hombre pasar con un poste, se mofaban, se reían, apostaban con su destino eterno. Dios quiera que, como aquel que murió al lado de Jesús, levantemos nuestra voz y digamos: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, como le dijo a aquel hombre, dirá: aquí te tengo en la lista. Vamos a orar. Señor, estos son un pensamiento, una devoción que nos reubica a ver las cosas como son. Hoy hemos manoseado la centralidad de Dios en la predicación, el estudio de tu palabra, incluso cuando caminamos en medio de la sociedad. Pensamos que deben mirarnos a nosotros y tratamos de mostrarnos de una forma tal que las vistas se dirijan a nosotros, cuando tú dijiste que debían ver tu gloria, Señor. De nuestro interior correrían ríos de agua viva, no para que nos vean a nosotros, sino que vean la fuente de ese río, que eres tú, Señor. La luz que dijiste que seamos es un reflejo de la luz de Dios en nosotros. Ayúdanos a coronarte a ti como Rey, como Señor de nuestras vidas, que no seamos personas que pretenden traer la atención hacia nosotros, sino que podamos ser espejos que reflejen la gloria y la majestad tuya, Señor. Y de esa manera vivir de la forma que tú quisiste que nosotros vivamos. Ciertamente las palabras tuyas hicieron eco. Tú has terminado la obra de glorificación de Dios el Padre. Y el Padre te glorificó a ti, Señor, dándote el lugar a su diestra. Ayúdanos a vivir para tu gloria y para darte honra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.